clase de planificación y control de calidad de alimentos vamos a estar hablando de 3 elementos claves en la seguridad alimentaria. Vamos a comenzar mencionando sobre los riesgos a nivel doméstico y nos indica la imagen que ustedes están viendo que todo el equipo que utilizamos en una cocina industrial o profesional pues no puede ser comparada con la cocina que tenemos en nuestras casas, ¿verdad? Entonces la seguridad de los alimentos y los platos que se elaboran en el ámbito doméstico es responsabilidad absolutamente del consumidor, puesto que se entiende que los productos ya han pasado por controles pertinentes antes de llegar hasta el domicilio. En este ámbito se registran más de la mitad de las toxinfecciones alimentarias, de ahí que sea imprescindible conocer a qué peligros nos estamos enfrentando, cómo prevenirlos y en el caso de que se detecten, cómo eliminarlos y minimizarlos y no seguir cometiendo los mismos errores. Un alimento se puede contaminar con gran facilidad, pero detectarlo no es tan sencillo a simple vista. Un producto contaminado tiene un buen color y siempre una buena textura. Esto aplica para todos los elementos, tanto carne, granos y verduras. Sin embargo, en su interior o exterior alberga ciertos peligros capaz de provocar alguna intoxicación o enfermedades al consumidor. Un alimento contaminado no solo está cuando se desarrollan los microorganismos o patógenos en el alimento. La alteración puede darse por la presencia de cualquier agente físico, químico y biológico. Esos son los 3 elementos importantes que nosotros debemos de manejar en el tema de la seguridad alimentaria o inocuidad en los alimentos para que sean seguros al consumidor. Que no se altere que no se vaya a alterar la inocuidad. Lo más importante, pueden registrarse en cualquier momento de la cadena alimentaria, desde la recolección, la recepción, la preparación y hasta el almacenamiento y el envasado. En cualquiera de esos momentos el alimento puede sufrir alteraciones. En el domicilio, aunque la incidencia es menor, también pueden contaminarse durante la elaboración o el almacenamiento. Y uno de los más comunes es cuando estamos descongelando carnes. Los restos de componentes químicos tienen distintos orígenes, aunque los más destacados son 3, los procedentes de los productos de limpieza como detergentes, jabones, desinfectantes, lejías o alcoholes. Otros cuyo origen está en pesticidas, insecticidas, ya sean los de uso propio en la casa, como matamoscas, para raticidas, o los detectados en materia prima, sobre todo en frutas y en verduras, así como los metales tóxicos propios de las cocinas o las instalaciones y los procedentes de agua no potable o los presentes en los alimentos cuyo origen se desconoce cuál ha sido su proceso de elaboración. Por esa razón siempre debemos de comprar alimentos en lugares que sean seguros y que conocemos cuál es su procedencia. ¿Cómo se puede evitar la contaminación por agentes químicos? Si no depende solamente del consumidor. En estos casos es fundamental aplicar las siguientes medidas de prevención que vamos a estar mencionando. Entre ellas, almacenar de forma correcta los productos de limpieza de uso diario en departamentos destinados solamente para ellos, lejos de alimentos y de las áreas donde manipulamos comida. Mantener los productos tóxicos en sus envases originales. Nunca deben de ser traspasados a botellas de agua o gaseosas, ya que pueden inducir a un error. Hay químicos que no responden adecuadamente al plástico y hay otros químicos que no responden adecuadamente al vidrio. Si no manejamos la información y los componentes químicos, es mejor no hacer ningún traspaso de químicos. Evitar el uso de utensilios de cocinas no aptos. Solo se usarán los permitidos y los homologados para este fin. Lavar a conciencia los alimentos como las frutas y las verduras bajo un chorro de agua abundante y las combinaciones para su desintoxicación. Usar siempre agua potable tanto para limpiar como para cocinar. Es importante que utilicemos el agua potable para limpiar, para desinfectar.
Los contaminantes físicos se agregan de manera involuntaria. Estamos hablando de los riesgos a nivel físico. Los contaminantes físicos se agregan de manera involuntaria y son ajenos al alimento. También tienen diferentes orígenes, que es el caso de los materiales que están envasados o procedentes del medio ambiente cuando son externos, como el vidrio, tornillos, restos de madera o metales. De las materias primas destacan la cáscara del huevo, la rebanada de algunas latas, plásticos, hierbas o ramas. El más significativo procede del manipulador, como pelos, botones, anillos, pendientes, bolígrafos, tapones de bolígrafos, colillas de cigarro. Todos son contaminantes físicos y para evitar su presencia se deben de seguir los siguientes pasos. Manipular y cocinar alimentos sin anillos, sin reloj, sin aritos, sin uñas acrílicas, sin esmaltes en las uñas. Trabajar con el pelo siempre recogido y con una malla protectora. Examinar de forma adecuada los alimentos para verificar que no haya restos de tierra, de madera o de hierros. Si los hubiera, debe retirarse y lavarse. No sé si ustedes recuerdan que en clases anteriores, cuando estábamos en talleres, siempre mencionábamos como ejemplo que venden en unos sobrecitos, venden condimentos, y en estos sobres vienen grapados. Al momento de abrir este alimento sobre el proceso de cocción, nos puede caer una grapa en el alimento. De las cosas que yo personalmente les digo que siempre hay que tener mucho cuidado con esto. Eso es algo que hay que temerle muchísimo, porque puede sonar feo y grotesco, pero sí podemos causarle daños mortales a una persona, ¿verdad? Porque una grapa de estas se puede incrustar en la garganta, en la lengua, en las encías, en el esófago, en el estómago y en el peor de los casos el intestino. Podemos causar mucho daño y por eso debemos de ser responsables al momento de la manipulación adecuada. Y en esta parte de todos los elementos son importantes, pero cuando hablamos de estas tres etapas, pues hay que considerar bastante las recomendaciones que nos brindan. La contaminación biológica puede ser la más peligrosa, definitivamente, ya que es la causa más común de las toxinfecciones alimentarias. Para los consumidores es más fácil detectar que un alimento está contaminado por un agente físico como pelo, que recordar cómo evitar una contaminación biológica, que a simple vista no se percibe. Un gran número de personas cree que esta contaminación nunca sucede, pero es todo lo contrario, es a la que más hay que temerle. Los microorganismos responsables de intoxicaciones son las bacterias, las más predominantes, los virus, los hongos, los parásitos. Son microorganismos que el ojo humano es incapaz de ver salvo microscopio. Ahí radica el problema. Al no verse, cuesta detectarlo. Se deben de tomar conciencia y saber cómo manipular de forma adecuada los alimentos con el fin de eliminar los posibles microorganismos o evitar su multiplicación. Unas buenas prácticas de higiene son el principal factor para evitar la contaminación biológica, sobre todo. Hay que lavarse las manos. Antes de iniciar cualquier preparación o manipulación de alimentos, después de manipular alimentos crudos o cocidos, después de tocarse el cabello o sonarse la nariz, tocarse la piel o cualquier otra parte del cuerpo, y después de ir al sanitario. Hay que mentalizarse la importancia de lavarse las manos, así como los utensilios y las superficies de trabajo para evitar riesgos como la contaminación cruzada. Los utensilios deben de limpiarse siempre después de ser utilizados, aunque se trabaje con el mismo alimento. No basta con pasar un trapo húmedo, uno de estos de los trapos ya lo hemos hablado, y en cocinas profesionales no se utilizan trapos, se utilizan toallas que se utilizan una sola vez y son desechadas inmediatamente. Y se debe de limpiar con jabón para eliminar las bacterias. Es más, si solo se utiliza agua, se aumenta la carga bacteriana, que ya necesitan agua para multiplicarse, ¿verdad? Entonces, los grifos son otro punto que no se debe de pasar por alto. Si se abre con las manos sucias y se cierra con las manos limpias, los restos se esparcen. Se puede cerrar el grifo con papel de cocina,
se deben de tomar conciencia tanto de la higiene del manipulador como de los utensilios y soportes que utilice durante el contacto con los alimentos para evitar los peligros biológicos. Además de estas correctas prácticas de higiene, hay que tener en cuenta estas otras, que son que debemos almacenar los alimentos crudos separados de los cocidos. Si estamos en cocinas pequeñas o en cocinas domésticas, pues primero vamos a elaborar un alimento, después elaboramos el otro, o preparamos carnes antes. Almacenar alimentos en envases cerrados, eso es importante, eso lo hicimos algunas prácticas también, y recuerdan que estuvimos trabajando en el refrigerador, ¿verdad? No mantener alimentos destapados. Los alimentos cocinados no deben de sobrepasar los 3 días, recomendado 13. La Organización Mundial de la Salud nos manda a 5, pero para efectos de mayor seguridad, lo recomendable por algunos chefs es de almacenaje de 3 días, cuando está en refrigerador. Porque si ponemos ejemplo, el huevo no es un alimento que podemos guardar para el día siguiente, ¿verdad? Hacemos un huevo picado, un huevo a la torta, y al día siguiente ya no es tan seguro de comerlo. Eso solo como ejemplo. La cocción de los alimentos debe de llegar a una temperatura de 60 grados centígrados en su interior, esto como base. Nunca debe de descongelarse a temperatura ambiente, sino que en frigorífico o en refrigerador. Ni congelar un alimento que ya ha sido congelado. O sea, no podemos agarrar un alimento, descongelarlo, el sobrante volverlo a congelar. No sobrepasar la fecha de caducidad prescrita por el productor. Eso es todo, nos vemos a la siguiente clase. Siempre es un placer estar con ustedes.